Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y dentro de nuestro segmento Tecnología y Negocios vamos a hablar sobre un tema que cada vez gana más relevancia en las empresas y cómo implementar la inteligencia de negocios en una empresa. O sea, tomar, como le llaman, tomar decisiones basadas en datos ya no es una opción, sino una necesidad. Pero la interrogante es ¿por qué utilizar estas herramientas de inteligencia de negocios? ¿Por dónde empezar? Por ejemplo, la pregunta de la pyme o de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué se necesita para hacerlo bien? Para conversar de ese tema tenemos a Ricardo Vázquez, él es especialista en análisis de datos, así que nos va a ofrecer su visión profesional sobre este tema. Bienvenido. Gracias, señor Mieses. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y con su audiencia de Conexión Tecnológica. El día de hoy estaremos conversando un poco de cómo podemos convertir esos datos en información relevante para la toma de decisiones. Así es. Vamos a comprender un poquito la inteligencia de negocios y qué es la inteligencia de negocios y por qué es tan importante para la empresa de hoy día. Perfecto. Lo primero es definir qué es la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios no es más que esos procesos que ejecutamos en datos que ya una empresa posee para transformar eso en decisiones que puedan favorecer a la organización. Anteriormente, las organizaciones tomaban decisiones basadas en la intuición. El dueño de la empresa conocía el know-how del negocio y algo que funcionaba hace 15 y 20 años atrás, hoy en día probablemente no funcione de la misma manera. Con el tema de la inteligencia artificial y cómo va la tecnología, podemos decir que hay que estar a la vanguardia. Quien no analiza los datos que tenemos disponibles se queda atrás. Ricardo, Guido y aquí en Conexión Tecnológica estuvimos viendo o nos percatamos de que para pequeñas y medianas empresas, por lo general, la gente entiende como que no es relevante el business intelligence o la inteligencia de negocio. ¿Es esto cierto? ¿Es esto el business intelligence para corporaciones? ¿O podemos decir que sí, que no, que esto es para todos? ¿Cómo es? Ok, en este caso esa es una de las afirmaciones más frecuentes que podemos escuchar, pero está totalmente lejos de la realidad. Actualmente el business intelligence está al alcance de básicamente cualquier empresa o institución, porque la mayoría de esos software o tecnologías tienen versiones gratuitas que nos permiten hacer análisis sumamente interesantes como parte inicial. Podemos decir que las pymes son las que actualmente se están beneficiando más de la inteligencia de negocios porque le permite competir contra grandes corporaciones basadas en estrategias, no en grandes presupuestos. Podríamos mencionar algunos de los beneficios que tienen las pymes cuando aplican una buena inteligencia de negocios. Una de ellas puede ser el análisis de las ventas, que pueden identificar cuáles son los productos que más se venden o en qué día de la semana tienen mayor ventas ese negocio. Si nos vamos por el lado de un restaurante, podemos evaluar cuáles bebidas o del menú, cuál es el plato que más rentabilidad le está brindando al negocio. Y en el caso de que tengamos una empresa de servicio, allá podamos identificar el tema de análisis de clientes. Allá podemos identificar cuáles son los clientes más frecuentes y cuáles son los nuevos clientes. En base a eso, se crean estrategias con dos vertientes. La primera, que es enfocada a premiar a esos clientes que son frecuentes, y la segunda son estrategias para fidelizar a esos clientes nuevos. Y eso lo importante es eso, optimizar, aparte de lo que tú has dicho, optimizar inventario, mejorar esa segmentación del cliente para campañas incluso de marketing más efectivas, porque ya va a tener una información gracias a esa herramienta y va a tomar la decisión adecuada. Pero uno se pregunta, ¿cuándo es necesario realmente o cuándo es necesaria la inteligencia de negocios? Perfecto. Aquí podemos mencionar que la inteligencia de negocio debería ser uno de los pilares cuando se va a tomar la decisión de emprender en un nuevo negocio o empresa, porque esta favorece o ayuda a reducir costos, mejorar las ventas
y tomar decisiones rápidas basadas en datos. Entonces, cuando tenemos una organización o empresa que el dueño de la empresa o el encargado está tomando decisiones, pero siente que está dando pasos a ciegas, cuando ese mismo gerente o encargado toma la decisión de solicitar un informe, pero ese informe puede tardar en días en ser elaborado, o cuando tenemos información o mucha información dispersa en la organización y se dificulta el análisis de ella, pues entonces son señales claras de que necesitamos implementar la inteligencia de negocio, porque pasaríamos de tener datos que son un dolor de cabeza porque no están organizados a tener datos que son una herramienta estratégica para nuestra organización. Ricardo, también cuando el gerente se puede enterar cuando la competencia le lleva un paso. Sí, También. aquí Sí, ven acá, ¿por qué siempre mi competencia está delante? ¿Por qué el cliente prefiere a mi enemigo y no a mí? Por eso, porque no estamos utilizando, ¿verdad?, la inteligencia de negocio. en este caso se puede introducir una frase un poco jocosa que dice que justo cuando me aprendí la respuesta me cambiaron la pregunta por la rapidez en el que va el mundo hoy en día. Rutinita, Guido. Sí, lo importante, sí, no, es como tú dices, no solo de intuición, o sea, es tomar decisiones con datos reales. Correcto. Y que te permita ejecutar de acuerdo a esos datos, no de que porque te levantaste un día me soñé con algo, Sí, voy a hacer porque, algo. Exactamente. Como tú dijiste al principio, la intuición o la experiencia del líder o del propietario Ujú. te puede servir hasta cierto punto, pero estos mercados de ahora van cambiando muy rápido. ¿Tú entiendes? O sea, correcto. el que viene y se da cuenta que la gente lo que quiere es, sí, todo el mundo tiene la necesidad de que le reparen sus zapatos, pero la gente quiere que se lo lleven a su casa. El que primero que se da cuenta de eso y dice, mira, delivery gratis, ya ese empieza a ganar. Exactamente. Sí. Cuando se tarda en tomar esas decisiones estratégicas, esos informes que tardan días en ejecutarse, ya cuando tenemos el dato, ya es tarde. La estrategia que va a funcionar hoy, la semana que viene ya no funciona por la velocidad que llevamos hoy en día. Sí, pero entonces, Ricardo, ¿cuál sería para una pequeña empresa, una micro, mejor dicho, digamos, una microempresa que esté en Neiva, en el sur, en Jimaní, qué sé yo? ¿Cuál sería el primer paso para implementar algún modelo, o sea, la inteligencia de negocio? ¿Cuál sería un primer paso? ¿Hay que hacer una inversión grande? ¿Cómo funciona esto? Perfecto. En este primer paso, yo diría que ni siquiera necesita una gran inversión económica, ni siquiera la adquisición de una herramienta tecnológica costosa. El primer paso siempre es estratégico. Aquí vamos a incluir hacia dónde queremos dirigir la empresa e identificar cuáles son las preguntas que necesitamos que esa inteligencia de negocio responda, que es lo que nos va a guiar al negocio. Entonces, en estas preguntas podemos identificar, por ejemplo, cuál es el producto que más se vende. ¿Por qué me bajaron las ventas ¿Por qué bajaron las el año ventas pasado? el año pasado? Entonces, O el mes pasado. ya ahí se toman medidas ya informadas, pero primero necesitamos saber hacia dónde queremos dirigir la empresa. Inclusive, luego de que ya tenemos definidas las preguntas y la estrategia de la empresa, entonces aquí venimos ok, hacia dónde vamos, pero con qué herramienta tecnológica lo vamos a analizar. Entonces, ahí tenemos que reunir los datos que van a responder esas preguntas, elegir la herramienta tecnológica que mejor se adapte a las necesidades y de acuerdo a los presupuestos de la organización. ¿No? Y también el equipo que lo va a trabajar. Correctamente. El equipo de trabajo importante porque esto va a darle seguimiento. Inclusive, si podríamos mencionar que en primer lugar pondríamos contar con una persona dentro de la empresa que conozca el negocio, Así es. conozca hacia dónde se va a dirigir la empresa para poder traducir esas estrategias en indicadores. Eso es vital para el éxito de la inteligencia de negocios. Lo bueno sería que profesionales como tú, ¿verdad? De alguna manera se forme alguna organización, no sé, que ayude a esas microempresas, porque se me está poniendo en la cabeza un negocio en Neiva de una persona que vende productos agrícolas, ¿verdad? Que quizás no tiene mucho conocimiento, tiene su móvil, sabe hacer su negocio, pero qué interesante sería que hubiera alguna organización que se dedicara a asesorar en inteligencia de negocio a esos productores, ¿verdad? Para que puedan dar el siguiente paso. Perfecto. Yo he estado de las dos caras de la moneda, siendo la persona que ha sido capacitada para utilizar una nueva herramienta de negocios,
pero también he estado del otro lado, cuando he sido la persona que capacita al personal que va a utilizar esas herramientas. Y ha sido un total éxito porque las organizaciones se dieron cuenta que conseguir un personal técnico que cuente con todas esas cualidades sale más costoso que capacitar el personal que ya tiene dentro de su organización, que ya conoce cómo se maneja el negocio, inclusive está comprometido con la empresa. Así es. Vamos a hacer una pausa. Interesante este tema de inteligencia de negocios, cómo implementarlo. Usted que nos está escuchando, nos está viendo, esa pyme, así que usted tiene que también ir en su estrategia, en su política, en su estrategia de negocio, tiene que poner también la implementación de inteligencia de negocio en su empresa. Después de la pausa, yo quiero, Ricardo, que tú me menciones otros pasos que debe seguir una empresa para implementar un sistema de inteligencia de negocio con éxito, pero después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Sí, amigas y amigos de Conexión Tecnológica, seguimos aquí con nuestro invitado Ricardo, que nos está hablando de inteligencia de negocios y lo hemos dirigido hacia las pymes. Y bueno, Guido dejó una pregunta en el aire que bueno, vamos a desarrollar ahora, que cuáles serían los próximos pasos o qué tecnologías serían necesarias para implementar el BI, ¿no? La inteligencia de negocios, y concentrándonos quizás en pymes. Perfecto. El siguiente paso podría ser el tema de definir objetivos claros. Eso es vital. Se ha mencionado y lo seguimos mencionando. Si no sabemos hacia dónde vamos a dirigir la empresa, pues la inteligencia de negocio tampoco será efectiva. El segundo paso sería reunir y limpiar esos datos, porque podemos tener mucha información, pero está desorganizada, no tiene la limpieza adecuada, y datos que no tienen, que no confiamos en ellos, tampoco nos darán un buen resultado en la inteligencia de negocios. Como siguiente paso es definir e identificar cuál es la inteligencia de negocio que vamos a utilizar o la herramienta tecnológica. Eso es fundamental porque evidentemente eso está atado a un presupuesto de una organización y debemos ajustarnos a eso. El siguiente paso sería el diseño de dashboard o análisis simples. ¿Por qué menciono esto? Porque podemos tener un mega dashboard que tenga muchísimas variables e indicadores, pero que no sea funcional para la estrategia de la empresa. Un dashboard bonito, pero poco funcional, porque no responde esas preguntas que necesitamos. Y como último paso, tenemos el de fomentar una cultura de datos en la empresa. Tener esos dolientes que se preocuparán porque los datos se registren de manera correcta, y esas personas que tendremos en la organización que estarán tomando decisiones basadas en datos. Eso es interesante, eso del compromiso también que tiene que tener la empresa, promoviendo esa cultura basada en datos. Correcto. Y el éxito depende de eso, tanto de la tecnología como el compromiso. Mira, ¿qué tipo de datos son los más, yo diría, los más importantes para empezar a analizar en una pyme? Perfecto. Yo me supongo que la venta es una de ellas. La principal, El inventario. definitivamente las ventas están en primer lugar, porque si nos dedicamos a un negocio de ventas, pues tenemos que saber qué se está vendiendo, qué no, para saber si tenemos que cambiar nuestro inventario, si es un negocio, saber si ese dinero que estamos invirtiendo en ese producto que no se está vendiendo, podemos redireccionarlo hacia otra vertiente que puede ser mejor aprovechada. Como segundo punto está el tema de análisis de la cartera de clientes. En este punto, saber o conocer cuáles son los clientes nuevos y recurrentes. Aquí podemos aplicar encuestas de satisfacción para entender qué estamos haciendo bien, qué no, y así tomar medidas para mejorar. Como tercer punto es digamos que es el eje principal de cualquier negocio, que son las finanzas. Conocer qué es rentable o qué no. Entonces, en base a eso, tomamos las medidas necesarias. Como cuarto punto, y no menos importante, está el tema del marketing. Identificar qué tan efectivas están siendo nuestras publicaciones en redes, en página web, en periódico, en dado caso. Saber ese flujo, cómo eso se está transformando en flujo hacia nuestra página web o redes sociales. Yo diría que lo importante es iniciar con algo simple, un indicador sencillo, pero que definitivamente esté orientado hacia la rentabilidad de la empresa. Indicadores que afecten la rentabilidad sería lo principal. Comenzando incluso con una de las áreas
por etapas, puede ser. Correcto. Es lo más importante. Correcto. Lo ideal es iniciar por algo simple, pequeño, y luego se va expandiendo cuando se muestren los resultados. Así mismo. Bien, ¿y qué herramientas de inteligencia de negocio podemos citarlo? ¿Cuáles son recomendables? Si podemos decir de algunas, si hay gratuitas, por ejemplo, porque alguien que está iniciando quizás quiera, ¿verdad?, tener algo que pueda probar y después empezar a pagar. Perfecto. Podemos mencionar de algunas de las más utilizadas. Mencionamos a Power BI, tenemos a Tableau, tenemos Google Looker Studio, que es de la suite de Google, tenemos a Yahoo Analytics. Todas estas son herramientas que son sumamente potentes para el análisis de datos, y con la buena noticia de que en su versión inicial o versión gratuita podemos hacer excelentes análisis de inteligencia de negocios. Ahora bien, si la persona entiende que no cuenta con la capacidad o con los conocimientos técnicos para utilizar una de estas, lo importante es iniciar, así sea con una hoja de cálculo de Excel, para tomar esos primeros pasos. Allí lo ideal sería que tome por lo menos medidas de validaciones de datos para por lo menos mitigar un poquito el riesgo de que se registren mal los datos. Lo ideal es iniciar. Eso es lo importante. No, y enfatizando lo que tú dices de Excel. Excel también, porque hay gente que creen que Excel solamente es fórmula y gráfica. Correcto. Y no es así. Excel, yo como siempre digo, es un mundo. Y dentro de ese mundo también tú puedes manejar análisis de datos. Tiene herramientas, incluso una de las herramientas de Microsoft, que ahora que se está utilizando mucho, como Power BI, viene de Excel prácticamente. Porque en Excel tú puedes hacer inteligencia de negocio. Exactamente. Sí. Inclusive Power BI es una de las más utilizadas porque como corresponde al ecosistema de Microsoft, ya conocemos Excel, conocemos Word, PowerPoint. La interfaz es muy similar. Entonces ya cuando cambiamos de una aplicación a otra, es mucho más familiar el entorno. Por eso es una de las más utilizadas. Sí. Ahora, una pregunta. Hay aplicaciones de redes sociales que tienen dashboards, tableros, por ejemplo Facebook. Correcto. ¿Eso es práctico, por ejemplo, utilizarlo? Sí, correcto. Cada una de estas plataformas, inclusive Instagram, por el tema de Meta, te da analíticas que puedes utilizar porque ahí ves el flujo de usuarios que entra a tus redes sociales y ves qué tan efectivas están siendo las publicidades que estamos utilizando. Igual, un poquito más avanzado, no para empresas que estén iniciando, está en el tema del Machine Learning, que realiza análisis de sentimiento de redes sociales. Allí están qué tan efectivo o cómo está siendo la reacción de las personas ante una publicación, el lanzamiento de un nuevo producto. Todo eso se puede analizar, pero ya con un poquito más de presupuesto y un poquito de nivel más avanzado de los técnicos que van a utilizar estas herramientas. Y siguiendo con hablando de herramientas, también los software ERP, que son los famosos software que tienen las empresas también, o CRM, por ejemplo, que muchas empresas usan, también se pueden incorporar ahí en esos software inteligencia de negocio. Correcto. Inclusive la mayoría de estas herramientas ya vienen de por sí con inteligencia artificial incluida, lo que nos ayuda a automatizar procesos, respuesta a los clientes. Podemos inclusive configurar herramientas o alertas para que de acuerdo a algún indicador, si está cerca a cumplirse o si estamos por debajo de las ventas, ese indicador nos dé una alerta, nos envía un correo, lo que nos ayuda a tomar decisiones tempranas antes de que ya no haya una solución. Ricardo, ¿qué desafíos tenemos en la inteligencia de negocio? ¿Cuáles son los más relevantes? Ok, yo creo que la mayoría de empresas puede estar de acuerdo con que el desafío principal está la resistencia al cambio. Cuando queremos implementar una nueva herramienta en una empresa o una institución, está la incertidumbre. El ser humano de por sí le tiene miedo a lo nuevo o le teme, presenta alguna resistencia, entonces ese es el principal. Luego tenemos una empresa que tenga datos desordenados o poco confiables. Eso limita el análisis o la profundidad que podamos tener con la inteligencia de negocios. Es uno de los retos. El siguiente puede referirse a la desesperación por obtener por los resultados. resultados. Por los resultados. La falta de capacitación del personal. Eso es importante. Eso es un reto.
Eso, y por último, pero no menos importante, podríamos incluir aquí entre los retos La falta de estrategia también, porque estrategias y expectativas poco realistas, porque las personas entienden que la inteligencia de negocio hace magia. Eso requiere tiempo y requiere... es un proceso también. Es un proceso. Y los vende humo que hay también. Hay vende humo por ahí diciéndote que te van a resolver todo. Alterando números, pero lo ideal es que se tome su tiempo y que las personas se monten todos en el mismo barco remando hacia el mismo lado para que puedan tener un buen resultado. Bueno, gracias a Ricardo Vázquez, nos dio una cátedra. ¿Verdad? Muy bien, un overview, vamos a decir así, de lo que es inteligencia de negocios y qué importante es para implementarlo en las empresas, esas empresas pymes que nos están viendo y que tienen esa necesidad, tienen unos datos ahí que pueden utilizarlo para transformarlo y luego al final visualizarlo y tomar decisiones al final, que es lo más importante. Así que gracias Ricardo Vázquez, estuvo con nosotros. Excelente. Especialista de análisis de datos, y ustedes, aquellos que nos acompañaron, como Yomairi, yo vi a Yomairi aquí, tengo gente, di que musulmán, eso, bueno, di que musulmán RD, bueno, no mandándonos por ahí por Instagram una bomba o algo, no hay ningún problema. No. Gracias a ellos que están en sintonía con nosotros, y hay otros, a ustedes que estuvieron por los diferentes medios como CTV y los medios sociales, YouTube, Facebook, gracias por sintonizarnos y vernos. Y por FM, por la frecuencia modulada, claro, también. Por Pura Vida, 92.9, ¿verdad? 96.7 también en la zona norte. Así que la próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones interesantes sobre el mundo de las TIC. Así que hasta la próxima. Vamos a remar juntos. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión tecnológica. Con Guido Mieses.